El siguiente tema va a ser presentado por el doctor Rafael Ruiz Salmerón, de España, y es el estado del arte en el manejo de las bifurcaciones. Buenos días. Aunque tengo que hablar de las bifurcaciones, con la autorización de la mesa, quería presentaros un vídeo que ayer no funcionó, que creo que es interesante compartir con vosotros, porque bueno, pienso que es una técnica que está empezando, que los cardiólogos debemos de intentar convencer a los clínicos, sobre todo a los internistas y a los hematólogos, de las posibilidades que hay de cerrar una orejuela en vez de dar anticoagulación oral a pacientes con alto riesgo de sangrado. Y bueno, es una de las experiencias que tenemos en este servicio y me gustaría por eso compartirlas con vosotros. Yo os comenté ayer que el cierre de la orejuela tiene 3 momentos que son claves. Uno es la propia punción transeptal, porque de una buena calidad de la punción, más calidad entendemos de posición de la punción, va a depender una aceptable o no acercamiento hacia la orejuela, lo cual va a facilitar mucho el procedimiento. Y son 2 puntos en los cuales el estudio que os comentaba ayer, que no ha resultado tan fructífero como se pensaba por parte de la Casa Boston, que es el PROTECT AF, nos dio como enseñanza, es que hay 2 momentos del procedimiento que son especialmente delicados. Uno es la aproximación de la vaina al interior de la orejuela, en la cual, si no somos especialmente cuidadosos, podemos perforar la orejuela. Recordad que ayer os decía que la orejuela es una estructura embriológica que tiene una pared, sobre todo en lo que es su fondo, muy fina, se puede perforar muy fácilmente. Y 2 es la propia liberación del dispositivo, en el cual, que si tampoco somos especialmente cuidadosos, podemos ocasionar un infarto isquémico la mayor parte de las veces por embolización gaseosa. Esos son los 2 puntos en los cuales, sobre todo en la parte inicial de PROTECT AF, hubo un especial número de acontecimientos que hizo que al final los resultados no fueran superiores de la cierre de la orejuela con respecto al tratamiento con anticoagulación oral con warfarina. Veis que estamos en la parte inicial de los procedimientos. Lo que estoy intentando es hacer una adecuada punción transeptal. Todo el procedimiento se hace con el paciente anestesiado y con control de ecografía transesofágica. Eso para nosotros nos lo hace muy fácil, porque aparte de lo que son las referencias anatómicas o angiográficas, pues podemos tener un ojo viendo la angiografía y otro ojo viendo la ecografía. No voy a cansaros con la exposición, porque tampoco este es el tema, no me parece tampoco justo, pero voy a seleccionar un poquito los momentos. Veis un poco el tethering que se forma ahí en el septo. Nos vamos acercando con la vaina y ahí vamos a hacer la punción transeptal. Veis que hay un pigtail en la raíz aórtica que nos indica un poco la referencia. Y ahí ya pasamos de lo que es la aurícula derecha a la aurícula izquierda, pasamos una vaina de Mullins y sobre ella se pasa un catéter el propio catéter de la vaina y una guía de alto soporte. Posteriormente, este es un dispositivo de Watchman el que os voy a mostrar. Lo que se hace es pasar lo que es la vaina. La vaina del dispositivo tiene como ventaja con respecto al dispositivo de su competidor, el ACP, el dispositivo de Amplatzer, es que es única para todos los dispositivos, con lo cual no tenemos que estar midiendo previamente, sino que utilizamos la vaina, nos tomamos con tranquilidad la medida del dispositivo, porque no vamos a tener que cambiarla en función del tamaño de la orejuela. La vaina es única para todos los dispositivos.
En este caso en concreto utilizamos una guía de alto soporte porque siempre está el temor de perforar con la guía, que no daba un soporte especial, y esto es uno de los mensajes que hay que sacar de esto, que a veces si realmente tenemos seguridad de que vamos a entrar en la vena pulmonar superior izquierda, con lo cual no vamos a dañar la aurícula, es bueno tener una guía que tenga un poquito más de soporte, porque en este caso, por ejemplo, tuvimos problemas para recruzar, ahí ya se lo hemos conseguido, recruzar el septo con la vaina. Vamos a adelantar un poquito el procedimiento. Una vez que la vaina, que es un 14F, ya ha sido introducida, perdón, vamos a ir un poquito más adelante. Lo que hemos aprendido es que para ser finos y delicados en nuestro tratamiento de la orejuela, lo que debemos hacer es nunca ir con una guía por delante de la vaina, es ir con un propio pigtail. El pigtail es lo bastante suave como para no dañar la estructura de la orejuela. Todos los avances que hagamos a partir de ahora y todas las mediciones que hagamos a partir de ahora serán con el pigtail que va contra la vía. Ahí ya vemos que estamos dentro de la orejuela tiene dos lóbulos, donde está ahora el pigtail es un lóbulo posterior. Eso lo vemos tanto por nuestras proyecciones como por la ecografía transesofágica, y para orientar bien el dispositivo tendremos que movernos hacia el otro lóbulo, hacia el lóbulo anterior. Este es el tamaño de la orejuela. Avanzamos con cuidado la vaina apoyada siempre en el pigtail y nos vamos al lóbulo anterior, que es donde la vamos a depositar, el dispositivo. ¿Lo veis que ya estamos ahí, en el lóbulo anterior? Todo momento se hacen mediciones, entre otras cosas porque la orejuela no es una estructura estática, sino depende muchas veces de la presión de llenado de la aurícula izquierda, su diámetro. Tenemos que tener siempre seguros que el diámetro es el correcto y por lo tanto tenemos que tener al paciente suficientemente hidratado. La norma de esto es que la presión media de la aurícula izquierda esté por encima de 10 milímetros de mercurio. Veis que quizás es muy sangriento, no es que sea tan sangriento, pero una de las cosas que hemos aprendido es que con este tubito que veis aquí, esto es una presión de lavado continuo. Con ello lo que evitamos es esto, que cuando metamos el dispositivo arrastremos con el aire. Es algo que hemos aprendido de los procesos de neurointervención, y aunque deja el campo especialmente manchado, estamos seguros de que siempre que abrimos la válvula sale de forma potente suelo saliendo hacia el exterior, y ahí con eso evitamos el efecto Venturi. Veis que la enfermera me está ayudando a pasar el dispositivo. Este es el dispositivo como tal. A partir de ahora la vaina está absolutamente en el fondo de la orejuela, no hay ningún movimiento ya de entrada del dispositivo. Todos los movimientos, una vez que se alinean las dos señales, ya está el dispositivo en su posición, lo vemos porque tiene un marcador. A partir de ahora todos los movimientos son de retracción de la vaina, primero para ajustarlo a la propia vaina del dispositivo, y después se libera la llave de la llave NI, y a partir de ahora sujetamos lo que es el core, lo que es la vaina, como veis ahí con la otra mano, sujeto la vaina del dispositivo y voy retirando la vaina de liberación. No hay ya ningún otro momento de progresión, todos son de retracción. Es lo que hemos aprendido para evitar perforar la orejuela. Desgraciadamente, se filmó simplemente lo que eran las manos, cómo se retraía, pero ahora veremos el resultado. En este procedimiento hubo varias recapturaciones, es decir, no fue todo bien desde el primer momento. Es de las cosas buenas que tiene este dispositivo, lo podemos recapturar cuantas veces queramos, si no estamos satisfechos con el resultado. Pasa el tiempo, vemos ahí cómo va quedando, lo pusimos un poquito más fuera.
Ahí vemos cómo el dispositivo... ¿Veis que puede entrar el contraste? Porque el dispositivo tiene una malla de unas 100 micras porosa, pero lo que no va a salir es nada. Y dentro de 3 meses se va a endotelizar. ¿Veis cómo se hace movimiento de tracción, lo llamado el tag test? Con eso vemos 2 cosas. 1, que está bien apuesto, y 2, que cuando tiramos de él lo enganchamos todavía más con las anclas que tiene. Y ya por fin se libera. Veis que en todo momento el ecocardiografista nos va diciendo cómo vamos con él. Después se desenrosca como todos los dispositivos de eso. Veis cómo se ha desenroscado y ya queda ahí fijado. ¿Muy bien? Pues eso era todo. Ayer no funcionó y me daba pena de volverme sin poder haberos mostrado el procedimiento, ¿no? Y ahora ya vuelvo a donde tenía que estar, que era la presentación de hoy, que son el estado del arte y el tratamiento de las bifurcaciones. Yo, no sé, después podemos hablar en la mesa, volviendo otra vez a lo de la orejuela. Yo creo que si los cardiólogos no somos capaces de vender que un paciente con alto riesgo de sangrado, con tratamiento crónico necesariamente por anticoagulado, por una fibrilación auricular no valvular, no somos capaces de vender la posibilidad de que cerrando la orejuela no es necesario tomar la anticoagulación y le evitamos todos los riesgos de sangrado, pues es una cosa que cuesta aceptar, pero bueno, es algo con lo cual tendremos que aprender a convivir. En principio, ¿qué es una bifurcación? Una bifurcación es, como todos ustedes saben, una estructura vascular ramificada que tiene 2 partes, un vaso principal y una rama lateral. Hay 2 formas de analizar una bifurcación, y esto es importante para lo que veremos después de las clasificaciones. Una forma anatómica y una forma fisiológica o fisiopatológica. La forma anatómica nos dice que en la bifurcación, toda bifurcación tiene 3 segmentos y 3 ángulos. Los segmentos, como veis aquí, es el segmento proximal principal, el segmento distal principal y el ramo lateral. Los ángulos son los que determinan la relación entre el segmento principal y el ramo lateral. En cuanto al análisis fisiopatológico, en toda bifurcación se producen flujos de alto y bajo estrés de corte. Eso es lo que hace que una bifurcación sea el nicho especial para que se forma la arteriosclerosis, independientemente de donde se encuentre, bien sea en la descendente anterior con la primera diagonal o bien sea en la carótida interna cuando se bifurca con la externa y la interna. En estos sitios siempre la placa de arteriosclerosis se forma en donde el estrés de corte, el flujo de estrés de corte es bajo, es de bajo estrés de corte, bajo velocidad de flujo. Por eso siempre las carinas, esa zona que diferencia entre o divide el flujo entre el vaso principal y el lateral, suele estar preservada la aterosclerosis. Como la aterosclerosis es un nicho que favorece, como la bifurcación es un nicho que favorece la aterosclerosis, es lógico entender que gran parte de nuestro componente de tratamiento endovascular se fundamenta o se localiza en las lesiones bifurcadas. Aproximadamente un 20% de todas las lesiones que tratamos se encuentran en lesiones bifurcadas. Las lesiones bifurcadas, para ser, digamos, simplistas en su clasificación, las podemos dividir en 2. Y con ello ya tendríamos mucho ganado. Las llamamos verdaderas o falsas. Son verdaderas aquellas en las que el ramo lateral está afectado y falsas cuando no lo está. Pero para ir un poquito más allá se establecieron una serie de clasificaciones angiográficas de cómo era una bifurcación. La verdad es que era un lío, porque las clasificaciones eran realmente muy confusas, hasta que llegó un señor que es un genio, un señor especialmente inteligente, yo tengo el gusto de conocerlo, es el jefe de servicio del Hospital de Las Palmas en España, el doctor Medina, que hizo una cosa muy simple, es decir, estableció una clasificación binaria 0-1 entre la ausencia o presencia de lesión en cada uno de los segmentos que hemos dicho.
en el segmento proximal principal, distal principal y lateral, y por este orden. De tal forma que, por ejemplo, una lesión 1-0-1 es aquella que está lesionada la porción proximal, la porción distal no lo está y lo está el ramo lateral. Y así sucesivamente en cada una de estas posibilidades o combinaciones de clasificación. ¿Cuáles son los dilemas que en el momento actual todavía tenemos sobre el tratamiento de las bifurcaciones? Dilemas que, partiendo inicialmente, vienen porque el tratamiento de la bifurcación todavía no está en un estándar de calidad óptimo. Todavía tenemos más complicaciones cuando tratamos bifurcaciones que cuando tratamos lesiones de otro tipo. Los dilemas están, o los podríamos clasificar en dos ámbitos: en cómo las tratamos y en con qué las tratamos. Vamos a empezar con los dilemas en cómo las tratamos. ¿Cuál es el menú de técnicas que podemos ofertar al paciente con una lesión en bifurcación? El menú de técnicas también podemos ser muy simplistas en su análisis. Es decir, podemos dividir simplemente en dos tipos de técnicas: las técnicas simples y las técnicas complejas. Llamamos técnica simple aquella en la que solo pretendemos poner un stent en el vaso principal, y ya veremos cómo tratamos el lateral. Y técnicas complejas cuando deliberadamente queremos poner un stent en el vaso principal y otro stent en el vaso lateral. Cuanto a las técnicas complejas, hay que reconocer que la imaginación del cardiólogo intervencionista ha sido muy fructífera, porque de algo que simplemente es poner un stent en un sitio y en otro, pues hemos sacado una gran cantidad de posibilidades de tratamiento. Y aquí veis como 4 familias de técnicas complejas que a su vez se subdividen en otras posibilidades. Vamos de forma rápida a pasar por cada una de ellas. La primera, por ser la más conocida, es el famoso crash. El crash que popularizó el doctor Colombo ayer se comentaba, por un caso complicado, hace unos 4 o 5 años. El crash consiste simplemente en aproximar los dos stents a la lesión, desplegar primero el stent en el vaso lateral y después aplastar este stent al desplegar el stent en el vaso principal. De forma recomendada, se debe de recruzar de nuevo el vaso lateral y terminar con una dilatación en kissing. Eso es básicamente un crash. El crash tiene una parte, digamos, fácil, que es el tema de que, bueno, habitualmente nos queda bien el vaso lateral, aunque aplastemos el stent en el vaso principal. Y una parte compleja, que es el tema del recruce, que también se comentó ayer, que es complicado a veces pasar una malla de stent que está aplastada sobre otra malla. Básicamente, la técnica crash, si pudiéramos definirla, tendría unas ventajas y unas desventajas, como le he comentado. La ventaja es que el ostium del ramo lateral está siempre bien cubierto y que aseguramos habitualmente desde el primer momento la permeabilidad de ambas ramas, con lo cual esto de asegurar desde el primer momento la permeabilidad nos va muy bien cuando tenemos prisa por hacer las cosas, cuando el paciente está inestable o es un caso complejo. Pero como desventajas es que técnicamente el tema del recruce es un tema todavía no bien resuelto y que si no hay un proceso cuidadoso posterior, lo que ahora se llama de mini crash, doble inflado del ostium, del stent ya aplastado sobre el ostium del ramo lateral con kissing balón final, habitualmente con el crash lo que producimos es una distorsión tanto de la parte inicial del stent lateral como del propio stent del vaso principal, distorsiones que no vemos nosotros angiográficamente, pero que están ahí. La otra técnica, digamos, en su ámbito mayor de complejidad, es el culot. El culot o implante de stent en pantalón consiste técnicamente en implantar un stent desde el vaso principal hasta el vaso lateral. Después recruzamos este stent e implantamos otro stent desde el mismo punto del vaso proximal hasta en el propio vaso principal hasta su porción distal, y después volvemos a recruzar y hacemos una dilatación en kissing balón. Es una técnica que tiene una ventaja importante, que es que también cubre muy bien, porque lo hacemos desde el primer momento, el ostium del vaso lateral,
y eso es algo que cuando se hace una bifurcación verdadera es lo que se persigue más cuando hacemos una técnica compleja, y también es que podemos hacer esta técnica en cualquier tipo de angulación de salida del vaso lateral. Pero tiene también sus grandes hándicaps. Uno es que a nadie se le escapa que cuando uno pone un stent en el vaso principal hacia el vaso lateral, ¿cómo nos va a quedar el resto del vaso principal? No lo sabemos. Puede haber distorsión de lo que es la geométrica del vaso, plaque shift, o sea, paso de placa al interior. Es decir, podemos incluso tener un problema serio cuando estamos implantando esta técnica solo con el primer paso. Es decir, recruzar eso, hacer que tener segura la permeabilidad del vaso principal a veces no es fácil. Y después que como es todo técnica en pantalón, la verdad es que la parte proximal principal queda doblemente recubierta de stent y eso tampoco es agradable. Una técnica a la que yo personalmente le tengo mucha simpatía es el simultaneous kisses stent o V-stenting en función de cómo sea la anatomía. Yo le tengo mucha simpatía porque es una técnica fácil. Es una técnica que con los stent actual podemos hacerlo con un 6F, no es necesario pasar a calibres de catéter guía mayores. Y de una forma muy rápida tenemos asegurada la permeabilidad en los dos vasos. Es ideal cuando el ángulo del vaso no es muy grande, es sobre 45, menor de 45-50 grados. Y es absolutamente rápida para cuando el paciente está muy inestable o no tenemos muy claro cómo vamos a poder recruzar un vaso, etcétera. Supone, como veis aquí, es que introducimos los dos stents de forma simultánea y de forma simultánea los inflamos. Podemos crear más o menos neocarinas en función del grado de solapamiento de los stents, pero es una técnica muy rápida y muy eficaz. Tiene un problema. Tiene un problema que cuando las cosas no nos salen bien, si hemos disecado la parte proximal donde estaban los dos stents, entonces actuar sobre ahí es complicado. Tendríamos siempre el riesgo de hacer un crash, aunque sea de forma inadvertida. Y sobre todo el riesgo es que cuando el paciente vuelve a los 6 meses con una restenosis, averiguar en cuál de los stents nos vamos a introducir con nuestra guía para llegar al vaso que está restenótico, el principal o el lateral, a veces es complicado. Pero sí, la verdad es que de muchas situaciones agudas nos salva este tipo de técnicas de una forma bastante holgada. Y por último es el T-stenting, que es la forma, digamos, menos compleja de las que hemos visto ahora, que supone implantar un stent en el vaso principal, abrir el ostium con un inflado de balón del vaso lateral e implantar un stent lo más ajustado, lo más alineado posible en el vaso lateral. Hay una modificación que hay ahora, por eso les digo que hay muchísimas subvariantes, que es el llamado TAP, que es T-arm protruding, que es hacer esta técnica pero protuyendo un poquito el stent del vaso lateral con el fin de estar muy seguros de que ese stent va a cubrir el ostium del vaso lateral. Todas las técnicas tienen sus pros y sus contras, todas las técnicas complejas, y no hay, por supuesto, ninguna perfecta, como han visto. Pero lo que más debemos de valorar en las técnicas complejas son dos aspectos. Uno, ¿cuál es la cantidad de metal que dejamos en el vaso? Muy importante. Y dos, ¿cómo estamos recubriendo el ostium del vaso lateral? Porque si hacemos una técnica compleja, básicamente es para que el vaso lateral nos quede bien. En esos aspectos tenemos dos fortalezas y dos debilidades. Las fortalezas: recubrimiento del ostium del vaso lateral. Las dos mejores técnicas es el crash y el culot. Nos aseguramos que el ostium del vaso lateral tiene su parte de strut colocada en ese lugar. Pero tiene su hándicap, que es que dejamos demasiado metal en el interior del vaso. Por otro lado, el T-stenting tiene el aspecto contrario. No deja mucho metal si realmente lo alineamos bien, pero siempre corremos el riesgo de que, aunque hayamos puesto el stent en el vaso lateral, el ostium, que es la zona que más es restenosa, no esté cubierta. Ha habido algún estudio que ha comparado las diferentes técnicas complejas. Yo el único que he recogido es este, que es el Nordic, en el cual se comparó el crash con el culot, y claramente salió más beneficioso sobre el culot, por dos aspectos. Uno, porque produce menos infartos, especialmente periprocedimiento, y dos, porque al producir menos distorsión
en el implante de los stents, eso al final lo que se traduce es menos reestenosis intrastent, tanto en el vaso principal, pero sobre todo en el vaso lateral. Por lo tanto, para todos aquellos ultradefensores del crash, pienso que estos resultados lo que hará un poco pensar es que a lo mejor no es la mejor de las técnicas para el tratamiento de una bifurcación verdadera. El otro gran dilema es que, bueno, ya hemos visto todas las técnicas complejas. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo simple o hacerlo complejo? No voy a entrar, por supuesto, no se asusten, en todos estos estudios, pero simplemente quería mostrarles los 6 estudios, ensayos clínicos que han comparado técnica simple con técnica compleja, al menos los principales. Los 3 primeros que ven aquí se comparó la técnica simple con el T-stenting y los otros la técnica simple con técnicas complejas, por así decirlo, más complejas, el Culotte y el Crash. En ninguno de los 6 estudios hubo prácticamente ni siquiera un matiz que favoreciera el uso de la técnica compleja con respecto a la técnica simple. Y recientemente en el ACC se presentó, lo siento por la calidad de la diapositiva, se presentó un metaanálisis sobre 3.570 pacientes, todos los ensayos clínicos, estos 6 más 10 más pequeños en su cantidad de muestral, que mostró que efectivamente la técnica compleja era incluso inferior a la simple, sobre todo porque provocaba más eventos clínicos. Por lo tanto, a partir de ahora me podían decir, bueno, ¿por qué ha empezado a darnos toda esta tralla de técnicas complejas si todas estas las tiramos a la basura? Porque realmente ir de una forma compleja a algo que va peor, estamos gastando más tiempo, más recursos, induciendo más riesgos al paciente. Bueno, la verdad es que la realidad no es tanto así, y lo cierto es que el mensaje de todo esto es que aunque debemos ir lo más simple posible, y eso ya es la tónica habitual en nuestro trabajo del día a día, es cierto que todos estos ensayos que le he presentado adolecen sobre todo de 2 cuestiones que le restan calidad en las conclusiones. Uno, que todos los ensayos están contaminados de lesiones falsas. Cuando hablamos de técnicas complejas tendríamos que hacerlo sobre lesiones puramente bifurcaciones verdaderas, pero todos tienen un porcentaje de bifurcaciones falsas, es decir, aquellas en las cuales el ramo lateral no estaba enfermo y por tanto no precisan de ningún tipo de técnica compleja. ¿Vale? Y 2, es que la disciplina de los operadores en los ensayos nunca ha sido muy alta. Eso viene por la propia denominación. Cuando uno abre el sobre, lo digo por un estudio que después les presentaré, y le toca técnica compleja, es que ya casi se le cae el alma al suelo, porque lo que uno siempre prefiere es hacer las cosas simples sobre lo complejo. Entonces, el crossover ha sido también una constante en todos estos estudios. Por lo tanto, debemos de conocer al menos alguna técnica compleja, porque siempre hay un 20 a un 30%, según dicen los expertos, de casos en los cuales vamos a ser necesario que la utilicemos. ¿Cuándo es necesario utilizar una técnica compleja? Pues cuando realmente tengamos especial interés en el ramo lateral, un ramo lateral grande, un ramo lateral del cual dependa un amplio territorio miocárdico, y sobre todo un ramo lateral en el cual la lesión no solo esté en el ostium, sino que esté un poquito más allá, en su parte proximal. En esos casos, a pesar de lo que les he comentado anteriormente, todavía en esos casos tendremos que utilizar la técnica compleja. Al final, ¿hacer un KISS o no hacer un KISS? Es otro de los grandes dilemas. Tampoco voy a entrar en estos estudios, pero lo que aquí nos quiere decir es que el primer estudio se realizó sobre técnicas complejas, y ahí claramente cuando realicemos una técnica compleja debemos realizar con un kissing balloon final, y los 3 últimos se realizaron sobre técnica simple y no hubo ningún beneficio clínico de hacer kissing balloon. Solo en uno de ellos, en el Nordic 3, hubo un beneficio angiográfico de menor tasa de restenosis en el ramo lateral. Si hacemos el KISS, si vamos a hacer un kissing balloon, tenemos que hacerlo bien, porque no cualquier kissing, cualquier beso sirve, sino hay que hacer un kissing adecuado. ¿Cuáles son las normas para hacer un kissing adecuado? Primero, el recruce
de la celda del vaso principal tiene que ser la más próxima a la carina. Y eso es importante, porque si el recruce lo hacemos en una celda que está alejada de la carina, con nuestra mejor intención lo que vamos a hacer no es solo abrir la celda, que lo vamos a hacer, pero vamos a distorsionar el stent del vaso principal. Y eso lo vamos a pagar a medio plazo. Por lo tanto, ser cuidadosos con el recruce de la celda que esté más pegada a la carina. Y por otra parte, siempre ser cuidadosos con el tamaño de los balones que vamos a emplear con inflado simultáneo. Habitualmente la regla de que el tamaño, el diámetro de los dos balones, el 2/3 del diámetro, de la suma del diámetro de los dos balones debe ser el diámetro proximal, es todavía una regla que es fácil y que nos puede ayudar a elegir el tamaño de estos balones. Por supuesto, siempre hacer un inflado y un desinflado simultáneo. ¿Cuáles son los dilemas en cuanto a los materiales? Ayer creo que se habló también sobre el tema. Necesitamos estén dedicados para las bifurcaciones. Los necesitamos porque realmente o no tenemos o los que tenemos son claramente insuficientes. Los dos que nosotros tenemos en nuestro servicio o que hemos tenido en nuestro servicio son los que les voy a mostrar, son de los que yo tengo experiencia. Uno es el antiguo Frontier, que ahora recientemente salió como Science SBA. Es un stent con el cual no tengo mucha suerte porque cuando me familiaricé con él, con el Frontier, lo retiraron porque era un stent de acero y se consideraba que no se podía utilizar un stent de acero en una bifurcación, no tenía sentido, hace 6 años. Y el otro, ahora, pues nos dieron unos casos para probarlos, pero al poco vi que no teníamos más información sobre el stent y me han comunicado recientemente que la casa Abbott ha decidido parar el sistema de producción y con la prioridad del Absorb de tenerlo hasta dentro de un año al menos. El stent Frontier es un stent muy interesante porque es un stent montado sobre dos balones que están en un mismo hipotubo, por lo tanto se inflan y se desinflan de forma simultánea y tiene una estructura que es diferente en cuanto a su parte proximal y su parte distal, de tal forma que cuando lo inflas se amolda muy bien a la estructura de la bifurcación. El otro stent con el que nosotros tenemos nuestro servicio es un stent llamado BIOS, es un stent de tecnología polaca, que realmente es un diseño muy interesante porque son dos stents de tamaño diferente unidos por dos pequeños conectores. Es ideal para las bifurcaciones falsas. ¿Y por qué? Pues porque realmente uno con unos marcadores es capaz de colocar un stent más pequeño de diámetro en la porción distal, que son siempre más pequeñas en diámetro, otro stent más grande en diámetro en la porción proximal y después dejamos la salida del ramo lateral absolutamente expedita, sin ninguna celda, sin ningún strut, con lo cual podemos recruzarla sin problema y no hay tampoco riesgo de compromiso de Doctor esta... Ruiz, sí. Estamos ya. Ya voy. Ya estoy acabando. En cuanto, simplemente una cuestión, nosotros hace 3 años, y esto lo hago como contribución a la labor que hizo el doctor Marco Fuentes en nuestro servicio, hace 3 años empezamos un ensayo clínico porque teníamos la creencia de que los stents de segunda generación, en concreto el stent de Verolimus, el Science Prime, iba a ser lo que iba a añadir en lo que faltaban los stents de primera generación para finalmente que la hipótesis de que las técnicas complejas fueran superiores a las simples iba a poder ser demostrada. Para ello randomizamos 70 lesiones que se randomizaron entre técnica simple y técnica compleja con el Verolimus. La técnica compleja que elegimos fue el T-stenting con el objetivo primario de la tasa de restenosis binaria tanto en la bifurcación como en su totalidad y en el ramo lateral. Muy simple. En cuanto a intención de tratar, realmente tuvimos la impresión, la tendencia de que efectivamente la técnica compleja era superior a la simple, pero una vez han descontado un 17% de crossover que hubo, la verdad es que los dos tratamientos son iguales, por lo tanto, lo siento Marcos, seguimos en la misma tónica de que la técnica compleja, incluso en los stents de segunda generación, no aporta nada sobre la simple. Y nada, muchas gracias y lo siento el retraso. Muchas gracias, doctor.